Buenas, mi grupo está conformado por Kevin Pineda, Juan Pablo Mazo, Eric Daniel, María Stephanie y quien les habla, Lina Castilla, y le vamos a hablar acerca de la investigación experimental. Bueno, ¿qué es la investigación experimental? Es aquella que obtiene datos a través de la experimentación y los compara con variables constantes a fin de determinar las causas y o los efectos de los fenómenos en estudio. En este caso vendría siendo qué tanto la variable independiente afecta a la variable dependiente. Bueno, ¿cuándo se usa la investigación experimental? Se usa cuando el tiempo es un factor vital para establecer una relación entre causa y efecto, cuando sea un comportamiento invariable entre causa y efecto y cuando la relación causa-efecto sea por mera conveniencia. Hay un total de 11 métodos para desarrollar la investigación experimental. Esta se basa en el control, la manipulación de las variables independientes y la observación. El primer paso vendría siendo la elaboración del planteamiento del problema, especificando las variables de partida. La segunda sería hacer el planteamiento de la hipótesis a partir del problema identificado. La tercera es definir las variables claramente. Cuarta, establecer un protocolo de control de las variables que puedan alterar los resultados del experimento. Quinta, seleccionar un diseño de investigación adecuado de los objetivos. En sexta, sería delimitar la población y muestra en observación. Por séptima, ejecutar el procedimiento y obtener los datos. La octava sería analizar los datos obtenidos estadística o matemáticamente. En la novena vendría siendo proyectar los resultados obtenidos sobre una población mayor en caso de que estos sean confiables. Vendría siendo la generalización. Décima, predecir los escenarios relacionados que aún no han sido estudiados y sus implicaciones. Y undécima, replicar el experimento con diferentes sujetos o muestras. Como por ejemplo de una investigación tipo experimental, tenemos a un estudiante de cardiología que realiza una investigación para comprender el efecto de los alimentos en el colesterol. Y resulta que la mayoría de los pacientes con problemas de corazón no son vegetarianos ni tienen diabetes. Es porque comen carne, supongamos. Este último puede ser un aspecto o una causa que puede provocar un ataque cardíaco, que sería el efecto. El ejemplo más simple de una investigación experimental es una prueba de laboratorio. Siempre que una investigación se realice bajo condiciones científicamente aceptables, se califica como una investigación experimental. Y como es natural, puede ser que los eventos que ocurran sean confusos o no permitan a los investigadores establecer conclusiones fácilmente. La investigación experimental es un tipo de investigación cuantitativa y tiene 3 elementos científicos que la caracterizan. Y estos son el control, la manipulación y la observación. La investigación experimental tiene características específicas derivadas de sus métodos de análisis. Tenemos primeramente las variables dependientes e independientes. Toda investigación experimental parte de variables dependientes, que son las fijas que no se pueden manipular, y sirven de grupo de control. Estas han de ser contrastadas con las variables independientes, y a este grupo se le denomina grupo experimental, que son aquellas que el investigador manipula para obtener determinados resultados. Lo ideal es manipular una variable a la vez, pero en algunos casos es posible manipular varias. Condiciones controladas. Los experimentos se aplican en condiciones rigurosamente controladas para tener claridad sobre los factores que inciden en el comportamiento del objeto de estudio. La manipulación de las variables. El experimento es introducido o provocado por un investigador, quien manipula deliberadamente las variables independientes para obtener diversos resultados, siempre en condiciones controladas y rigurosas, como bien decíamos. Se debe controlar de forma directa o por procedimientos estadísticos al azar los factores que puedan afectar el experimento. Por ejemplo, la selección de los sujetos y su asignación a grupo de control o experimental. Y por último, la observación del objeto de estudio. El investigador deberá observar el comportamiento del objeto de estudio en cada uno de los escenarios construidos para este, a partir de lo cual podrá obtener datos más o menos concluyentes.
Es vital probar nuevas ideas o teorías, así que podríamos recurrir a este tipo de investigación antes de tomar una decisión. Estas son algunas de las ventajas de realizar una investigación experimental. Puede aplicarse en diversas áreas de estudio. Los investigadores tienen un control más fuerte sobre las variables para obtener unos resultados deseados. El tema o la industria no influyen en la eficacia de la experimentación, sino que cualquier industria puede aplicarlas con fines de investigación. Los resultados son específicos y tras analizarlos puedes aplicar conclusiones a ideas o situaciones similares. También se puede identificar la causa y el efecto de una hipótesis. Los investigadores pueden seguir analizando esta relación para determinar ideas mucho más profundas. Este tipo de investigación es un punto de partida ideal. Por eso, los datos que recojamos son una base para construir más ideas y realizar más investigaciones. Este tipo de investigación se puede utilizar en asociación con otros métodos de investigación. De las desventajas podemos tener que tiene que ser sumamente cuidadoso con las variables que se van a someter en la experimentación, ya que podríamos terminar estableciendo relaciones de causa-efecto entre variables que en realidad no están correlacionadas. Las condiciones del experimento son siempre artificiales, no se pueden aplicar para estudiar fenómenos subjetivos. Puede haber factores externos al experimento que desvirtúen estos resultados y requiere una mayor inversión de tiempo, que existe una margen de error humano a la hora de transcribir los datos, lo cual compromete el informe de los resultados y puede verse afectado por dilemas éticos, no sé, por ejemplo, en lo que respecta a la experimentación con animales o seres humanos. Y la muestra no puede ser suficientemente representativa. Hablaremos del diseño preexperimental. Para hablar acerca del tema, primero definiremos qué es. Y es que consiste en observar una variable en distintos grupos de individuos. Esto para obtener una primera aproximación a ellos. Ahora, por eso no se manipula la variable independiente. Cuando hablamos de las características de una investigación preexperimental, es importante mencionar que es difícil establecer una relación biunívoca entre variable dependiente o independiente. Ahora, ¿qué significa biunívoco o biunívoca? Es algo básicamente que asocia cada elemento de un conjunto con uno y solo uno de los elementos de otro conjunto. Es importante también mencionar que no existe un control sobre selección de sujetos. También la comparación formal entre dos o más observaciones es limitada. Esto es importante. Poco control de variables extrañas. Estas son básicamente una de las características, 4 características del diseño preexperimental. Ahora hablaremos de los tipos. El estudio de un caso en una sola medición. Básicamente este diseño no cumple con los requisitos de un experimento puro. No hay manipulación de la variable independiente o grupos de contraste. Tampoco hay una referencia de cuál era el nivel que tenía el grupo de las variables dependientes del estímulo. No es posible establecer causalidad con certeza, ni se controlan las fuentes de básicamente una invalidación interna. Ahora, este diseño podría diagramarse de la siguiente manera: GX0. Ahora, un ejemplo de esto sería de que este tipo de diseño lo encontramos en el estudio de Reportain-Lowry. Básicamente es quienes aplicaron un programa dirigido a adolescentes denominado Youth I Need, un programa privado de servicio de la comunidad, específicamente a adolescentes que huyen de sus casas y han sido maltratados, descuidados por su familia. El objetivo principal del programa es proponer o descubrir el problema y aplicar de inmediato medidas necesarias. Ahora, vamos a explicarlo de la siguiente manera: planear cómo manejar el caso, preparar los servicios de ayuda que se requerían y atender el caso conformando todo esto la intervención. Básicamente este sería X1, ¿sí? Ahora, hasta llegar a una solución satisfactoria donde finalmente se realizaba su evaluación o observación final y esto sería básicamente 0,1. Ahora, con lo anterior podemos notar que la principal desventaja del diseño radica en que no es posible determinar el debido efecto de la intervención X.
debido a que no se puede comparar la observación final con el estado inicial del grupo. Ahora hablaremos de otro tipo de diseño preexperimental. Sería el diseño de preprueba, posprueba con un solo grupo. De lo planteado en la diapositiva, podremos decir que hay un seguimiento del grupo. El diseño no resulta conveniente para fines de establecer causalidad. No hay manipulación ni grupo de comparación. Y es posible que actúen varias fuentes de invalidación interna. Por ejemplo, la historia entre 01 y 02. Podrían ocurrir otros acontecimientos capaces de generar cambios. Además del tratamiento experimental, y cuanto más largo sea el lapso entre ambas mediciones, mayor será también la posibilidad de que actúen tales fuentes. Este segundo diseño se diagrama así: G, espacio 01, espacio X, 02. Ahora plantearemos un ejemplo, y es que para el año 1960, Pines emplea un diseño pretest post-test para demostrar que existe un periodo crítico para el aprendizaje del lenguaje. Así pues, investigó el caso de una niña que fue encontrada en Los Ángeles y quien desde los 20 meses de edad vivía en un pequeño cuarto de su casa. Había estado atada a una silla con un orinal y solo podía mover manos y pies. Por la noche la metían en una especie de camisa de fuerza y la encerraban en una cuna parecida a una jaula. La trataban como animal. No tenía control de esfínteres y no podría mantenerse en pie. Estaba muy desnutrida y era incapaz de masticar alimentos sólidos. También estaba muda, no hablaba ni entendía el lenguaje. El autor menciona que evaluó el desarrollo del lenguaje, lo que representa el pretest 01 del diseño, y determinándose lo que comprendía y cuántos lenguajes había aprendido. Después, aplicó un programa para el establecimiento del lenguaje usando un método similar al que se aplica a niños pequeños, fase de intervención que sería la X. Ahora, después de un año, la niña comenzó a combinar 2 y 3 palabras. Posteriormente, formó oraciones simples y aprendió las palabras no. Pese a ese progreso, pronto se hizo evidente que el aprendizaje del lenguaje estaba muy limitado, incluso después de 4 años de enseñanza. No aprendió los rudimentos de la gramática, tampoco la articulación. No sabía usar pronombres personales ni demostrativos. No fue capaz de formular preguntas. Una vez aplicado el entrenamiento, se observó la capacidad adquirida mediante la evaluación de una cuenta. El desarrollo del lenguaje alcanzado, segunda fase, que sería significado por 02, el autor concluyó que al parecer existe un periodo crítico para aprender el lenguaje. En este diseño, aun cuando los resultados después de la intervención pueden compararse con los datos obtenidos antes de la misma, no proporcionan un fuerte argumento como para sustentar la conclusión a la que llegó el autor. La intervención fue tan larga que con seguridad se presentaron un sinfín de variables que compitieron u ocultaron el efecto real de la variable independiente. La situación que solo 4 podría haber sido conocida si se hubiera utilizado otro sujeto con características semejantes al que participó en el estudio, pero que no hubiera sido expuesto la intervención. Bueno, ahora hablaremos del diseño experimental puro. A ver, ¿qué es un diseño experimental puro? Es aquel en el que se manipula una o varias variables independientes para así observar sus cambios en las variables dependientes en una situación de control. ¿Esto qué quiere decir? Que los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se está manipulando. El diseño experimental puro también tiene varios tipos. El primero es con preprueba, postprueba y grupo de control. Bueno, este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento. Los sujetos vendrían siendo asignados al azar a los grupos y después a estos se les administraría simultáneamente la preprueba. Un grupo recibe el tratamiento experimental y el otro no.
al que no se le administra sería el grupo de control. Y pues al final también pues se le haría la postprueba. Segundo, con postprueba únicamente y grupo de control. Este diseño incluye dos grupos. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro no, que pues vendría siendo el grupo de control, como pues similar a lo que dije anteriormente. Pero bueno, la manipulación de la variable independiente alcanza solamente dos niveles en este punto, que serían la presencia y la ausencia. Los sujetos son asignados a los grupos de manera aleatoria. Después de que concluye el periodo experimental, a ambos grupos se les administra una mediación sobre la variable dependiente en estudio. En este diseño, la única diferencia entre los grupos debe ser pues la presencia o ausencia de la variable independiente. Tercero, serían las series cronológicas múltiples. Estos diseños tienen dos o más grupos y los sujetos son asignados también al azar, como pues igualmente que los anteriores tipos. Solamente que pues debido a que transcurre mucho tiempo entre el inicio y la terminación del experimento, el investigador debe tener el suficiente cuidado para que no ocurra algo que altere o afecte de manera distinta a los grupos. El cuarto tipo de diseño experimental puro es 4 grupos de Solomon. Es un tipo de diseño de investigación que pertenece a la clase de los diseños experimentales y básicamente consiste en la conformación de 4 grupos. 2 son experimentales y 2 son de control, a los cuales se les asignan aleatoriamente las unidades experimentales. A uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se le efectúa una medición antes y también después de la aplicación de la variable experimental. A los grupos solo se les mide, a los otros grupos solamente se les mide después de haber aplicado la variable experimental. El quinto tipo es el factorial. Estos manipulan 2 o más variables independientes e incluyen 2 o más variables de presencias dependientes. Todos los niveles de cada variable independiente son tomados en combinación con todos los niveles de variables dependientes. El sexto tipo son los diseños con tratamientos múltiples. En este caso, a veces el investigador pues desea analizar el efecto de aplicar los diversos tratamientos experimentales a todos los sujetos. También se pueden utilizar los tratamientos múltiples y la aplicación puede ser individual o también puede ser grupal. La investigación cuasi experimental. La investigación cuasi experimental es una forma de investigación experimental muy utilizada en las ciencias sociales y en la psicología, aunque se considera poco científico y poco fiable en las ciencias físicas y biológicas. El método es, sin embargo, una forma muy útil de medir las variables sociales. Conozcamos más de sus características y de las ventajas y desventajas de su aplicación. ¿Qué es la investigación cuasi experimental? Bueno, la investigación cuasi experimental es un tipo de estudio que se caracteriza porque el sujeto de estudio no se selecciona de forma aleatoria, sino que se encuentra o se establece previamente. La metodología de este tipo de investigaciones se caracteriza más como por ser descriptiva, lo que consiste en observar el comportamiento de los individuos y de las diferentes variables sociales y pues ir registrando datos cualitativos y cuantitativos. La investigación cuasi experimental se ubica más entre la investigación experimental y el estudio observacional, pero sin embargo no tiene el control de variables o de los elementos que intervienen en el contexto del sujeto de estudio. Características de la investigación cuasi experimental. La investigación cuasi experimental tiene las siguientes características. La investigación cuasi experimental es de suma importancia para la investigación aplicada. Otra característica muy importante es que su origen, a pesar de que surgió por investigaciones en el sector educativo, actualmente también se utiliza en las ramas de la psicología.
con el propósito de llevar a cabo estudios sociales. Otra característica sería que este tipo de investigaciones se enfoca en identificar la forma en la que se relaciona una variable independiente sobre la variable dependiente y qué es lo que ésta produce. Métodos de investigación cuasi experimental. Para realizar una investigación cuasi experimental correctamente, es indispensable que los investigadores relacionen entre dos tipos de diseños que le darán sentido al proceso. Uno de esos es el diseño transversal. Los estudios transversales se utilizan como con el objetivo de comparar diferentes grupos en momentos específicos del tiempo. Con este tipo de diseño no es posible como obtener una conclusión general, pero por el contrario se mide una variable en un momento concreto. También existen los diseños longitudinales. Estos diseños consisten en seleccionar diferentes medidas de la variable para cada sujeto de estudio, los cuales pueden ser una persona o un grupo de personas que conformen una unidad. Ventajas y desventajas de realizar una investigación cuasi experimental. Estos son algunos puntos que se deben tener en cuenta si decides utilizar una investigación cuasi experimental en tu próximo proyecto. Entre las ventajas tenemos que, a diferencia de otros tipos de investigaciones sociales, la investigación cuasi experimental trabaja con grupos ya establecidos que cumplen con las características necesarias para realizar el estudio y que además son accesibles, lo que facilita el proceso. Este tipo de investigación no es muy precisa, sin embargo aún es posible que el investigador pueda identificar las tendencias generales. La investigación cuasi experimental, a diferencia de otros métodos tradicionales, es fácil de llevar a cabo y no requiere el uso de muchos recursos económicos. Y por último, la investigación cuasi experimental puede realizarse tanto para casos individuales como grupales. Entre sus desventajas, como todo, también tenemos algunas. Una de ellas es que al impedir que los investigadores realicen un muestreo al azar, es posible que los datos recolectados estén sesgados. Los investigadores no tienen conocimiento del contexto del sujeto de estudio. Esto puede provocar que los resultados no sean precisos y se obtengan conclusiones diferentes. En ocasiones, los sujetos de estudio cambian su comportamiento al saber que se encuentran en un proceso de investigación. Si el proceso se realiza correctamente y eliges el método que se adapte a tu proyecto, podrás obtener grandes resultados. En conclusión, la investigación cuasi experimental puede ser una herramienta muy poderosa, especialmente en situaciones en las que los experimentos, entre comillas, reales no son posibles. Es una muy buena manera de obtener una visión en general y luego seguir con un estudio de caso o una investigación cuantitativa como tal, para centrarse en las razones de los resultados obtenidos. En síntesis, podemos decir que la investigación tipo experimental es la mejor manera de saber, por ejemplo, cómo reaccionará el público ante un nuevo producto, o si un determinado alimento aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad. Esto fue investigación experimental. Muchísimas gracias.